Grabando. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López. ¿Qué tal, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a otro episodio. Una semana más, una semana donde vamos a estar hablando sobre temas súper interesantes, temas que estamos más como que en ámbito, porque es algo que hacemos todas las semanas, que nos gusta mucho, y es análisis técnico ya más práctico, de una manera más visual. Por eso es que estamos de hace varias semanas ya con este seriado técnico que está saliendo en YouTube de manera de video, y aparte sigue saliendo en todas las plataformas donde estamos, en Spotify y en Google Podcast y en todas las demás plataformas digitales. La idea de este seriado ha sido, sabemos que el tema de técnico es un poquito más complicado de ver solamente escuchándolo, entonces por eso hemos venido para acá. Para las personas que nos escuchan en Spotify, tratamos de ser lo más gráficos posible solamente con audio, pero también les recomendamos que se acerquen un ratito a nuestro canal de YouTube para que puedan ver cómo nosotros, según nuestra perspectiva, según la manera que nosotros operamos, cómo vemos los mercados, cómo graficamos, cómo vemos el análisis técnico. Es por eso que Arturo nos va a hacer un poquito de publicidad, invitándonos a que nos sigan en las redes sociales y que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Sí, por supuesto. Mira, nos pueden seguir en Instagram como hablemos.de.trading, en Twitter nos pueden seguir como Hablemos Trading, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que sería correo.hdt@gmail.com. Y bueno, recordarles que en YouTube estamos como Hablemos de Trading, igual dentro del perfil de nosotros de Instagram, ahí puedes conseguir un link que aparece en la bio, donde o sea, donde te envía a cualquiera de nuestras plataformas digitales donde nos encontramos, incluyendo YouTube, Anchor, Spotify. eh, Así que por ahí nos pueden encontrar. Bueno, el día de hoy es un episodio en el cual estaremos abordando, ya inicialmente desde este punto hemos dividido este episodio, tendrá una continuación la semana siguiente, donde estaremos hablando sobre patrones clásicos. Patrones clásicos, como ustedes sabrán, como ustedes habrán visto, o el que no ha visto nunca, en el mercado, en los mercados, tienden a repetirse ciertas formaciones. Formaciones que a través del tiempo fueron observadas una y otra vez, se repitieron muchísimas veces. Tenemos ya 230, 240 años de historia documentada de mercados, donde ya había gráficas, donde la gráfica nace como una representación para entender dónde estaba el precio en días anteriores, en semanas anteriores. Entonces alguien empezó a hacerle como el tracking a, bueno, el día lunes cerró en tanto, el día martes, y eso fue formando una representación gráfica. Eventualmente, personajes de la historia contemporánea e universal del trading, de las finanzas, personas que estaban involucradas con bolsa, se dieron cuenta que había formaciones en el precio, indistintamente del tiempo, indistintamente de qué mercado, pero en cualquier gráfica de cualquier mercado se repetían ciertas formaciones, formaciones que eventualmente se le dieron nombres, formaciones muy famosas como un rectángulo, como un hombro cabeza a hombro, como un cup and handle, que es una copa con la agarradera, o mango, formaciones como triángulo. Entonces, como es un tema un poquito amplio, porque son muchas formaciones, hay una categoría que es patrones clásicos, básicos como tal, hemos decidido en el episodio del día de hoy tratar 3 o 4 patrones enfocados en patrones con resistencia horizontal. ¿Por qué es esto? Porque dentro del universo de patrones, ahí como el grueso son 8 o 10 patrones clásicos, donde la mitad son patrones que tienen una resistencia, ya hemos hablado en el episodio anterior de soporte y resistencia, hay patrones que tienen resistencias totalmente horizontales, donde el punto que tope es $10, y hay patrones donde las resistencias son más verticales o más diagonales, donde el precio rebota en 10, después en 8, después en 6. Entonces, hoy nos vamos a enfocar solamente en los patrones con horizontes, topes, resistencias horizontales. Haciendo un poquito de reseña histórica, las dos Biblias o las personas que se enfocaron en identificar patrones y en nombrarlos como patrones clásicos fueron Richard Schumacher en su libro sobre Trading in Stock Market, donde identificó los 8 principales patrones clásicos que se repiten en los últimos 200 años. Es un libro que ya tiene 90, 80 años. En ese libro él especifica qué es un patrón clásico, especifica por qué el patrón, indistintamente de los fundamentales de las noticias, por qué tiene validez, cómo diferenciar un patrón real que tenga validez y uno que no. O sea, no todas las formaciones que vemos es un rectángulo, hay una serie de especificaciones o serie de cosas que necesitamos buscando
en un rectángulo para decir, mira, este sí es un patrón clásico. Eso lo veremos más adelante. Y el otro fue Richard Down, uno de los padres también del análisis técnico y del análisis en volumen. Entonces, bueno, no sé si Arturo quiere hablar un poquito de algo antes de arrancar con lo que son los patrones como tal. Bueno, la verdad que los patrones son, o sea, la verdad que es algo sumamente importante si uno se enfoca en el análisis técnico, el ver patrones en la gráfica, el entender el comportamiento de los patrones, eh, es algo sumamente importante porque es prácticamente de dónde tú vas a sacar tu estrategia, de dónde tú vas a sacar como el análisis que tú vas a ver para poder tomar una decisión de entrar o algo. Realmente los patrones, nosotros vamos a tocar acá ciertos patrones, yo creo que son los favoritos de nosotros, son como los que más nos gusta operar, pero cualquier patrón que tú consigas y que se adapte a tu estrategia es válido. No hay por qué enfocarse solamente en los que vamos a hablar nosotros aquí, porque hay muchos, la verdad que hay muchos patrones, pero yo creo que o sea, muchos de los que vamos a tocar acá son los más comunes y son yo creo que los favoritos de muchas personas. Entonces, eso yo creo que es sumamente importante el saber primero identificarlos, el saber interpretarlos y el poder ver, o sea, tomarlos en tu estrategia, si obviamente te dedicas a la parte de análisis técnico, tomarlo en tu estrategia para tomar alguna decisión de alguna operación, ya sea al corto, al largo. Hay patrones que se adaptan a cualquier, eh, a cualquier tipo de operativa que hagas. Y estos patrones los puedes conseguir nosotros porque hacemos swing trading y podemos ver patrones en velas semanales, incluso en velas mensuales, velas diarias, pero si haces day trading, tú puedes ver de estos patrones en velas de 1 hora, en velas de 15 minutos. El tema está en que las proyecciones son a un periodo de tiempo menor. Entonces, cuando los ves en time frames diarios y semanales, eh, estos patrones los ves o sea, primero que se consolidan no en 2 días, 3 días, pueden tener 2 semanas, 3 semanas de consolidación o de formación, y te da una operativa para por lo menos 1 mes, 2 meses, bueno, dependiendo de la acción, pero te da como una proyección para estar todo ese tiempo dentro de la acción. Totalmente, totalmente. Hay una cosa que dice Arturo que es súper válido. Los patrones los podemos ver en un time frame de 1 minuto o un time frame de 1 mes. Una de las consideraciones que aquí hacemos es que los patrones funcionan para ambas tendencias de mercado, tanto tendencias alcistas como bajistas. Hoy, por asuntos de simplificar el episodio y que no sea tan engorroso, vamos a hacerlo con patrones que estén al alza. Son patrones, generalmente los patrones se dan como periodos de consolidación. Ya hemos hablado de consolidaciones en el mercado. Una tendencia alcista de un precio que viene en un movimiento y en un punto específico de la gráfica, él consolida. En esa consolidación se da un patrón muchísimas veces. Y cuando se da ese patrón, nosotros identificamos el patrón lo que nos va a dar en este punto, y lo vamos a ver en un ratico, es una estructura que nos va a permitir identificar un buen punto de entrada, un buen punto de salida que proteja, en dado caso que la hipótesis quede invalidada, y un buen punto de target o de toma de beneficio. Entonces, también se da para puntos bajistas. Puede venir el patrón, el precio cayendo, en un momento consolida para después seguir cayendo. E incluso hay patrones que se dan muy bien, lo que llamamos reversal, son patrones que hacen un cambio de tendencia. Viene un precio que caía, hace una formación, una que nos gusta mucho que se llama hombro, cabeza, hombro, hace una formación de hombro, cabeza, hombro invertido y en ese punto lo que sugiere es un cambio de tendencia. Otra consideración importante es que este tipo de patrones se dan en cualquier mercado. Nosotros somos analistas técnicos que nos gusta jugar un poquito con los fundamentales, ¿no? Nos gusta meterle un poquito de fundamental tanto a la explicación que hacemos aquí como al análisis, ¿no? Nos gusta decir, bueno, mi proyección o mi análisis fundamental del commodity de petróleo, por lo menos, es que está pasando esto y esto, está pasando que a lo mejor hay un poco más de oferta en el mercado, porque una subida de producción, Venezuela a lo mejor que venía de producir 300.000 barriles diarios, ahora está produciendo 800.000, y hay una venta que sugiere más oferta en el mercado con la misma demanda, por lo mejor la demanda está en aumento por el tema de que estamos saliendo del COVID. Entonces, todo eso, cuando lo llevo a la gráfica y veo una tendencia alcista con un patrón consolidando, lo que sugiere es, bueno,
en lo que el patrón rompa hacia ascendentemente, yo quiero tomar posición en el mercado porque creo en ese visual. Sin embargo, el grueso de lo que hacemos es el análisis meramente técnico. Y eso dice que nosotros podemos, estos patrones, podemos verlos en gráficos de petróleo, en gráficos de gas natural, en gráficos de canola, en gráficos de café, de pork belly. Creo que Arturo coincide conmigo cuando decimos que esto se repite en cualquier gráfico, en cualquier mercado. Y yo Sí. repito mucho algo que leí una vez de Schumacher, que decía que tú podías taparle la parte donde dice el nombre de la acción y él igual va a poder tradearlo, también va a poder operarlo. ¿Eso qué opinas tú? Sí, no, no, totalmente. Es que sobre todo porque mientras el gráfico te dé indicaciones de precio y de volumen y los puedas y tengas una gráfica o sea, de esta forma, representada de esta forma, o sea, puede ser con las velas japonesas, las barras, dependiendo del cómo visualices el precio de las acciones, no importa lo que estés tradeando, o sea, lo que estés operando, lo que estés visualizando, los patrones se van a dar y se van a formar porque al final lo que representa es esa misma guerra de oferta y demanda que siempre existe en los mercados. Ahora, hay un punto muy importante que hacemos hincapié. A mí me encantan los patrones, me fascinan porque me permiten, me dan esa estructura que necesito para identificar mi punto de entrada, pero también hemos hablado, y ya vendrá un episodio más específico sobre esto, de la parte estadística del trading, de la parte de cómo llevar una operativa, dónde entrar, dónde salir, la relación de riesgo-beneficio, lo que practicamos ver, eso es lo que queremos ganar, toda esa estructura, pero el patrón no es decisivo. Es decir, un patrón por sí solo no me da mi rentabilidad. Yo no puedo decir, con el episodio de hoy vamos a tocar el rectángulo, que será el primer patrón que hablemos. Yo no puedo decir, tranquilo, que cuando ves un rectángulo, vete all in porque vas a ganar seguro. Claro, No, eso no existe. En los mercados eso no existe. El patrón lo que nos da es eso, nos da una estructura y nos permite identificar en qué punto nuestra hipótesis puede que esté equivocada. Y eso nos permite tener la tranquilidad de que, bueno, yo quiero entrar aquí porque yo presumo que a partir de aquí tengo un potencial ganador, existe la posibilidad, más no la probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad está basada en un estudio matemático que dice, mira, yo he visto este patrón repetirse 200 veces, de las cuales 150 han sido ganadoras. Pero en patrones clásicos, hay gente que te dice que sí puedes hacerle un backtesting. Arturo y yo coincidimos en que en patrones clásicos es muy difícil hacer un backtesting porque básicamente el patrón, por más que sea gráficamente igual, hay condiciones de mercado diferentes, hay estímulos de efecto diferentes, hay condiciones inflacionarias diferentes. Correcto, Arturo. O sea, hay sí. cosas que varían como para yo decir, este patrón y el análisis que yo le hice a los últimos 100 patrones me dice que tengo probabilidad de 60%, pero es que es difícil porque a lo mejor ese patrón hace 2 años estaba bajo una condición de mercado totalmente distinta. Sí. Es que justamente, es que eso era lo que iba a decir. A mí, inclusive, y yo creo que ya lo hemos comentado ojo, esto no significa que la gente no sirva el backtesting ni nada, o sea, simplemente es como el punto de vista de nosotros con el tema del backtesting. Yo cuando estuve en el curso, una de las cosas con las que batallé mucho era con el tema del backtesting, porque te enseñaban y te decían, mira, tienes que hacer el backtesting a todas tus operaciones, a todas tus estrategias. Y yo digo, bueno, sí, genial, ok. Mi estrategia es entrar, no sé, al rompimiento de triángulos ascendentes. Ajá, hago 50 operaciones del triángulo ascendente. Y si o sea, a ver, si yo después de ese backtesting, imagínate que, no sé, que entramos en una fase bajista del mercado, o en una consolidación, una lateralidad del mercado, o X situación en el mercado donde los triángulos ascendentes no me funcionan. Voy a decir entonces que los triángulos ascendentes no sirven para operar. No, o sea, no puedo sacar esas conclusiones de esa forma porque cada patrón va a estar dentro de un escenario de mercado diferente. Entonces, si a ti en una oportunidad te funcionó el triángulo ascendente y la siguiente vez no te funcionó, y la siguiente no te funcionó, y la tercera te funcionó, ya tienes que comparar, o sea, la idea de compararlas es si están en condiciones idénticas de mercado. Y eso, sinceramente, yo pienso que eso nunca se va a conseguir. O sea, es muy difícil conseguir dos etapas exactamente iguales del mercado y un triángulo ascendente en el medio dentro de una misma operación. Entonces,
es a lo que tú comentabas, José, que a mí me parece que uno se tiene que ir más por el tema de la posibilidad a de la probabilidad. Es la posibilidad de, o sea, los triángulos, perdón, los patrones clásicos, todos estos patrones eh, tienen un estudio de atrás, o sea, tienen como un background que ya hicieron, que llevan muchos millones, ya iba a decir millones, muchísimos años que se han ido tradeando. Entonces, funcionan los patrones clásicos. El tema está en que no van a funcionar siempre, porque no existe eso no existe dentro del trading y es algo que yo creo que nosotros hemos hecho mucho hincapié en eso, pero es importante seguirlo repitiendo. Sí, sí. Nada te va a dar una estrategia que tengas el 100% de éxito. Nadie. Es imposible, eso es muy difícil. Entonces, uno lo que tiene que jugar es con la relación, la gestión de fondo, la gerencia, el gestionar el riesgo, de forma tal de que pueda ser rentable. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo creo que ya Sí, podríamos, sí. ya después de esta introducción, podríamos empezar ya a hablar Sí, de los sí. patrones. Después tendremos un episodio donde haremos a lo mejor la testing de las métricas personales, ¿no? De tu relación riesgo-beneficio promedio, tu ganadora máxima versus tu perdedora máxima, el riesgo máximo que estás afrontando, cuál es tu riesgo y tu perdedora promedio. Ahí está el santo grial, ¿sabes? En ese estudio de cómo estás haciendo las cosas y ahí puedes identificar, mira, mi perdedora promedio la aguanté 20 días, mi ganadora promedio la aguanté 5 días. Ahí hay un error. Debería ser al revés, deberías cortar las perdedoras más rápidas, dejar las ganadoras correr más. Ese episodio bien, ese episodio va a estar bueno. Pero bueno, ya vamos a comenzar con los patrones clásicos. Se hizo extensa la introducción, pero es que es necesario recordar este tipo de cosas. Sigue pasando todas las semanas que nos escribe alguien, nos llama alguien, nos comenta un familiar que quiere hacer trading, que quiere hacer millonario rápido. Nosotros le decimos que nosotros también, pero con esto no lo van a lograr rápido, no. Entonces, bueno, arrancamos con el patrón clásico, el de rectángulo, tomando en cuenta que lo haremos con una tendencia alcista, suponiendo que el precio es alcista. ¿Cómo va a funcionar esta dinámica del episodio del día de hoy? Vamos primero a mostrar de esta forma, como pueden ver en pantalla, tenemos una gráfica de Amazon que después vamos a abordar. Tenemos dos puntos máximos y mínimos. Un punto máximo que está dado más o menos en los $3,700, que representa lo que es la resistencia del precio, el punto máximo. Y un punto mínimo que viene dado más o menos en 3,050, 3,100. El rectángulo, como ustedes, una figura geométrica normal donde tiene su punto máximo y punto mínimo. ¿Qué buscamos? Según Schumacher, buscamos un rectángulo que tenga por lo menos dos toques en el punto máximo y dos toques en el punto mínimo, para que identifique de una vez que ya es un rectángulo. Cuando el rectángulo es alcista y viene con una buena sumatoria, aquí no, ya tenemos episodios donde hemos hablado sobre medias móviles, tenemos una tendencia bien definida alcista, el precio hace su pullback normal, sigue subiendo. Cuando encontramos el rectángulo, lo que buscamos es ese periodo de consolidación, donde el precio viene alcista, aguanta un momento, hay una formación, podemos hacer el estudio de cómo está el volumen sumado con esa consolidación, y como hablamos de tendencia alcista, y sumado a las demás cosas, podemos generar una hipótesis que diga, mira, yo quiero entrar en esta acción cuando tengo un rompimiento por encima del tope máximo. En este caso, el precio vendrá con este comportamiento, encuentra el tope, regresa, encuentra una resistencia, un soporte, vuelve a tocar arriba, ya tiene 2 puntos, vuelve a tocar abajo, y en este punto nosotros decimos, mira, aquí como que se está formando un rectángulo, ¿no? Porque vemos que el precio consolida en un rango de valores. En ese momento que el precio vuelve a subir, nosotros decimos, bueno, ve, ¿qué estoy buscando yo? Yo estoy buscando en este punto exposición al mercado. Estoy buscando que esta acción me gusta, es una acción que parece tener buen movimiento, es probable que yo quiera entrar en el punto de rompimiento máximo. Entonces, ahorita cuando pasemos a la gráfica de Amazon real, vamos a ver cómo la tradearíamos. Entonces, en este punto, básicamente lo que estaríamos buscando es que una vez que el precio rompa, en este punto, la resistencia máxima, el precio siga su ascendencia, siga su movimiento ascendente y su tendencia alcista. Esta es la definición básica de un rectángulo. Ahora vamos a verlo gráficamente real. Ahora ponga ahí, Arturo, la Eh, gráfica de Amazon. Sabes que yo creo que hay un pequeño lag entre que tú dibujas y aparece en pantalla. Eh, ah, pero, pero igual, bueno, igual déjame complementar un poquito el tema del triángulo. No elimines la Ah, imagen debe ser entonces a lo mejor porque solamente aparece después que yo suelto el dedo. exactamente,
Sí, ahí Eso está, es. ahí está. A ver, ya, perfecto. Bueno, igual, claro, como dijo José, uno lo que empieza a ver, obviamente esto es sumamente eh, idóneo, o sea, sería genial ver un triángulo que tenga estas formaciones tan, o sea, estos puntos de soporte y de resistencia tan definidos. Nosotros dibujamos y fíjate que nosotros colocamos dos barras, dos rectángulos, tanto como el soporte como la resistencia, porque normalmente esas zonas no es un valor de precio exacto, o sea, no es los $3.000 es la zona es el punto de resistencia o los 3.000 es la zona de soporte, sino que normalmente el precio, fíjate, igual en el mismo dibujo se observa que el precio puede que rompa un poquito por arriba, inclusive puedes ver este mismo triángulo y puedes ver que el precio rompa inclusive un poco, rompa un poco el, La estructura. la estructura y luego vuelva a caer y siga de esa forma. Entonces, claro, lo importante es que nosotros como traders, al final, nosotros lo que hacemos es adaptarnos a las situaciones del mercado. ¿Qué es lo que sucede? Uno tiene, muy bien como explicó José, viene esta formación en una tendencia alcista. El, y claro, y como la acción viene de forma, viene con esa tendencia al alza, la idea es que nosotros tomemos una posición en la dirección que va la acción, que va el mercado. Ahora, uno podría inclusive, porque está muy bien, al momento de hacer el rompimiento de la zona de resistencia, uno podría tomar una entrada al largo, obviamente dependiendo de otras condiciones, pero uno podría muy bien tomar una entrada al largo, pero inclusive también si rompe la zona de soporte, uno podría suponer que va a haber un cambio de tendencia y que la acción va o a hacer un pequeño pullback y por tomar una operación al corto. Obviamente esto ya es un poquito una estrategia más, quizás un poco más complicada o más al corto plazo, porque la tendencia general de la acción es alcista. Pero lo que quiero que vean es que uno puede o uno tiene que adaptarse a las condiciones del mercado y a lo que está haciendo el mercado. Nosotros dos, tanto José como yo, si en dado caso, fíjense la estructura, lo voy a dibujar encima, si en dado caso el mercado, la acción hace esta figura, ¿verdad? Y llega a romper hacia abajo en la zona de soporte, ya nosotros automáticamente esa acción la descartamos porque presenta mucha debilidad y el patrón, vamos a decirlo de forma, el patrón como de cierta forma falló. ¿Ves? Entonces, ya no consideraríamos esta acción como para una posible entrada, porque nosotros, como estamos viendo que la acción viene en una tendencia alcista, nosotros lo que estamos es considerando esta consolidación, este rectángulo, para un posible o una posible entrada de rompimiento de la zona de resistencia. Me voy a la gráfica de Amazon entonces. Sí, sí. Y pon ahí Ya, pantalla completa para que se vea, bueno, como que más grande. estoy acá. Y si puedes, la pones en semanal. Sí, sí, capitán. Ahí está. Ahí está, semanal, Amazon. Bueno, aquí vemos lo mismo que estábamos hablando ahorita, lo vemos en una representación, pero real, ahora de precio real. Vemos cómo Amazon viene de superar el año pasado esa resistencia que tenía en $2.000, subió, viene con una tendencia así, y está en un periodo de consolidación. Un periodo de consolidación que nos da los factores o la sumatoria de evidencias que nos gusta. Si vemos abajo el volumen y si van al episodio de volumen, ven cómo el volumen está haciendo el patrón que nos gusta, está consolidando. Y ven cómo aquí tenemos claramente un patrón, vamos a jugarlo aquí, un patrón claramente alcista, que es un rectángulo. Vemos cómo aquí hay un precio, bueno, creo que vas a tener que dibujarlo con los rectángulos de ahorita. Sí, déjame, yo te dibujo la zona. La zona igual, bueno, Vemos aquí, y bastante próxima. la zona es igual como es como decía Arturo ahorita, van a ver que no va a ser perfecto, ¿no? No va a ser necesariamente 3.500 el punto exacto, ¿no? Va a ser un punto Claro, 3.500, otro punto 3.540, este 4.000, de 3.490, eso va a ser. Pero básicamente lo que vemos es eso, ¿no? Vemos cómo Amazon ha tocado varias veces 3.400 y cae. Pero vemos cuando
llega a 2.900 más o menos, regresa, vuelve a subir. O sea, ahí lo que vemos es un equilibrio entre oferta y demanda. Hay personas que están dispuestas a pagar 2.900, hay otras que no están dispuestas a pagar más de 3.500 por la acción. Hay quien considera que en 3.500 es el momento de tomar ganancias. Entonces se da ese balance entre vendedores y compradores. ¿Qué esperamos nosotros como traders? Y ahora vamos a la parte en la cual le mostramos cómo nos gusta operar a nosotros, cómo hacemos aquí en HDT las operaciones. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos un rompimiento. En este caso ya definimos tendencia, definimos, nos gustó el volumen, tiene un volumen decreciente. Ahora lo que buscamos es, bueno, yo quiero, o mi hipótesis es, en el momento que el precio rompa por encima de 3.500, yo creo que Amazon va a seguir su movimiento alcista. Por lo tanto, yo quiero tener exposición en el mercado con esta empresa. Yo quiero, si me voy a la parte fundamental, mira, yo creo que Amazon va a seguir creciendo como compañía, cada vez tiene más rubros, cada vez tiene más alcance. Entonces, bueno, sí, yo quiero ahí entrar en el rompimiento. Una vez que el precio rompa por encima de 3.460 aproximadamente, 3.500, yo quiero entrar. Ese es el punto número uno. Inmediatamente, mi primera pregunta es, ¿dónde quiero yo salir en dado caso que mi hipótesis alcista quede invalidada? Eso es primordial, porque el problema es que en este negocio mucha gente, o las personas que fracasan, se enfocan en, ok, quiero comprar y cuánto quiero ganar. No, aquí yo quiero saber que yo quiero comprar cuando pase por encima de 3.500. Pero mi primera pregunta, lo primero que yo quiero responder es, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Y cuál es el punto en el cual mi hipótesis alcista queda invalidada? Eso es lo primero. Y aquí TradingView nos da una herramienta muy buena, que Arturo lo va a dibujar ahí, que es una herramienta que nos muestra el punto de entrada, nos muestra para dibujar el punto de salida, esa misma, Claro, y sí. el punto de... No, o sea, lo que iba a comentar es que en la barra de herramientas de TradingView eh, sería bueno que hacer luego un episodio bueno, para enseñar un poco de cómo es el uso de TradingView. Pero tiene esta herramienta que está dentro de esta pestaña. Fíjense que está Long Position y Short Position, que son operaciones al largo y operaciones al corto. Entonces, claro, en este caso la operación sería al romper la barrera de los 3.500. Y fíjense que cuando uno la presiona te aparecen dos rectángulos, uno verde y uno rojo. Como la operación es al largo, el verde está arriba y el rojo está abajo. Y lo que implica es, el verde eh, es como la proyección de la ganancia, y el rojo es donde tú sitúas como el piso del rectángulo rojo, va a estar colocado tu stop loss, y de esa forma puedes calcular tu relación de riesgo-beneficio que lo vamos a ver más en otro episodio. Correcto. Para volver a lo al episodio, ¿no? Que es el patrón clásico, hay una fórmula, por así decirlo, que desarrolló Richard Schumacher en su libro del año 1930 sobre cómo tradearlos, donde él especifica que, ok, ya vimos, definimos el rectángulo, definimos la tendencia, definimos que queremos entrar al largo porque viene una tendencia alcista, y definimos que en realidad sí es un rectángulo porque tiene por lo menos 2 puntos máximos donde toca arriba, 2 puntos máximos donde toca mínimos que toca abajo. Ahora, ¿cómo calculamos el target? Que es algo bastante difícil a veces, porque tú no sabes, bueno, a dónde puede llegar, a dónde no puede llegar. La teoría dice que el target se calcula como lo está haciendo Arturo. Calculamos o dibujamos cuál es la distancia interna, porcentualmente o a nivel nominal, cuál es la distancia interna entre el punto mínimo y máximo del patrón, y la teoría dice que ese punto, en este caso es 23%, será, lo podemos extrapolar, y ese será el punto de nuestro target. Porque se supone que dentro de esta, la teoría, la explicativa de por qué pasa, es porque dentro de este patrón lo que hay es una gran acumulación de órdenes de compra y venta. Hay muchas órdenes de compra que ya fueron colocadas en la parte de 3.500, que impulsará el precio una vez que el precio toque. Eso funcionará como una gasolina. Una vez que el precio rompa, porque algún comprador fuerte hará que el precio pase por encima de 3.500, ese pocote de órdenes que ya fueron colocadas por participantes como yo, que ya tengo una orden colocada, como Arturo, que ya tiene 2 órdenes colocadas, lo que hará es que el precio suba con fuerza. Igual que dentro del patrón hay órdenes de stop colocadas. Hay personas que están vendiendo en el punto de 3.500 porque compraron en 3.000 y quieren tomar beneficio. Hay personas que están esperando vender porque lo que quieren es shortear la acción. Entonces, bueno, esa es la manera básica que en teoría se calcula el target. Mira, bueno, yo igual, eh, o sea, fíjense que estamos viendo Amazon en velas semanales, y estamos hablando de un patrón, de un rectángulo que viene desde el 6 de julio del 2020 hasta la fecha.
estamos hablando casi un año de consolidación. Entonces, claro, realmente se puede interpretar de muchas formas. Entonces, fíjense que, claro, o si no, yo estoy aquí colocando la gráfica de Amazon eh, como lo más amplia posible, de forma tal de que se vea que claramente hay una tendencia alcista en el mercado, en Amazon como tal, y ahora, esta consolidación que está ocurriendo, sí muy bien puede pasar que suceda el rompimiento y podamos proyectarnos, como dijo bien José y como lo planteamos acá, hasta ese valor, puede ser que nunca rompa, ¿verdad? Y puede ser que se devuelva otra vez a la zona de soporte, o sea, que haga esto. O sea, puede ser que la acción lo que haga ahorita es quizás caiga nuevamente acá y esté otra vez consolidando sobre esto, y uno no sabe cuánto tiempo va a suceder esto, porque realmente eso no lo determinamos nosotros. Nosotros lo que tenemos es que reaccionar en el momento en el que haya un rompimiento, ¿verdad? Del patrón que estamos viendo, o en dado caso, un rompimiento a la baja. Eh, bueno, Y y ahí hay como, un ejemplo muy bueno, ¿viste? Si te vas a la gráfica, a esa misma gráfica, y ves el año 2019, hay un patrón ahí que también se formó, que es un triángulo alcista, que vamos a tratar más adelante. Y como bien le dijimos, existía en ese momento la posibilidad de que el patrón fuese alcista y siguiera, y yo, viendo ese patrón, hubiese tomado una posición en el rompimiento, pero vemos como el rompimiento a las 2 o 3 semanas volvió a caer. Entonces, como claro, vemos, es una posibilidad, no es una probabilidad. claro. Sí, así, es que es así mismo, así mismo. Entonces, eh, ahí es donde entra este mismo tema eh, de, de- de que el patrón se está dando, está interesante, está muy bien identificado, pero puede que no se cumpla. O sea, puede ser que no, que Amazon no continúe el alza. El tema está en que si continúa el alza, nosotros tenemos que estar montados en esa ola, por decirlo de alguna forma. ¿Ves? E inclusive, si esto se ve en velas diarias, se ve inclusive como mucho más extenso porque fíjense el movimiento tan errático que ha tenido Amazon. O sea, se ha mantenido sobre ese rango, pero fíjense que el patrón como tal se observa mucho mejor en velas semanales que en velas diarias. Entonces, fíjense que acá en velas, inclusive en velas diarias, se podría como colocar quizás un stop loss un poquito más ajustado. En cambio, en velas semanales, como que el colocar un stop loss tiene que ser como mucho más, o sea, como mucho más holgado, por decirlo de alguna forma, aunque todo va a depender de la estrategia. Sinceramente, todo depende al final de la estrategia de cada uno. Pero habla mucho de la paciencia, ¿no? Porque si Sí, estamos viendo un patrón que tiene, ahí eso depende mucho de la estrategia, como dice Arturo. Hay personas que se enfocan solamente en patrones que tengan de 5 o 8 semanas de formación, de manera de que su entrada y su salida sea también de 1 a 2, 3, 4 semanas. Pero claro, por lo menos un patrón como este, que acaba de cumplir un año, casi le acaban de picar una torta, porque tiene un año formándose, una vez que rompa, sería un poco iluso pensar que podremos entrar y salir y tomar el beneficio que queremos en claro, 2 o 3 días. Hay que darle paciencia, hay que darle claro, holgura para que él se mueva. Si es una posición que tiene un año formándose, es probable que a lo mejor al entrar tengamos que estar dentro de la operativa por lo menos 2, 3, 4 semanas o 2, 3 claro. meses. Claro. Ahora, igual lo otro que iba a comentar de los triángulos, uno podría también tomar como posiciones internas dentro de los rectángulos. Y me refiero a posiciones internas es, si tú tienes bien definido una zona de soporte y una zona de resistencia, tú muy bien podrías tomar posiciones, las puedes buscar al largo cuando él esté en estos puntos, cuando él esté acercándose a la zona de soporte y en dado caso posiciones al corto cuando él está tocando la zona de resistencia. A mí el problema con este tipo de operaciones, o sea, es válido, es una estrategia sumamente válida. A mí el problema con esto es que tú no sabes si esto va a ser un testeo o va a ser un rompimiento. Entonces, si tú llegas, o sea, un rompimiento, o sea, de que ya se va a quedar, porque tú no sabes cuánto tiempo se va a mantener consolidando la acción ahí. Entonces, el tema está en que si tú hubieses tomado una operación en este punto, voy a dibujar, si hubieses tomado en este punto, esto es septiembre del 2020, claro, tú hubieses tomado una operación al corto hasta llegar hasta la zona de soporte como target.
pero tú no sabes si en ese momento él iba a continuar al alza. Ahí esa es como la complicación. Pero como todas las estrategias, ninguna tiene un 100% de, de, como de fiabilidad. Entonces, pero son estrategias y son cosas que se pueden hacer. Totalmente. Yo creo que ahora podemos pasar al siguiente ejemplo ya. Tendremos un episodio, ya le hablamos un poquito de dónde sería la entrada, pero más adelante vamos a hacer un episodio en el cual mostremos cómo es el manejo de una operativa, cómo nos gusta entrar y qué nos dice en qué momento entrar en el mercado, cómo fijamos un stop, cómo fijamos el target de una manera concisa. Podemos también dentro de ese episodio hacer un cálculo de cómo es el porcentaje de riesgo que asumimos, cómo calculamos la cantidad de acciones, porque bueno, siempre hablamos del 1%, pero sé que a ustedes les interesa saber, mira, pero si mi 1% son $100, ¿cómo yo calculo cuántas acciones comprar? Déjenos saber en los comentarios en este episodio, en nuestro correo electrónico, correo.ht@gmail.com, si les interesa ese tipo de contenido. Ahora creo que sería bueno ir por el de triángulo ascendente, que está súper bien definido, y a lo mejor después vamos a este de hombro, cabeza, hombro, que es un poco más complejo, pero que también AMD nos regaló una visual espectacular de este patrón. Bueno, lo dibujamos acá, triángulo ascendente. Entonces el triángulo ascendente, ¿verdad? Igualmente tenemos una zona de resistencia sumamente, o sea, sumamente no, sino bien definida, ¿verdad? Y lo que va a hacer el precio es, él viene, en este caso viene una tendencia alcista, le hace un primer testeo a, a la zona de resistencia, cae, vuelve a testear la zona de resistencia, vuelve a caer, y fíjense que cada vez los mínimos son, eh, cada vez los mínimos, cada vez que cae, los mínimos Más eh, alto. son más altos. Entonces eso lo que hace es que se forme una figura que se llama triángulo ascendente. ¿Ves? Es de esta forma como está dibujado acá. Eh, entonces, claro, esta figura es bastante, a mí me gusta mucho operar esta figura, sobre todo porque te permite, o sea, uno empieza a ver como esta consolidación del precio, cada vez el precio empieza a ver como rangos de movimientos mucho más cortos y ahí empieza a ver como una compresión del precio. Entonces, claro, aquí nuevamente pueden ocurrir cualquiera de las dos situaciones. Puede ocurrir un rompimiento al alza, ¿verdad? Como puede ocurrir un rompimiento de la línea de tendencia. En dado caso de que haya un rompimiento de esta línea de tendencia, ya el patrón se pierde. Y ya, por ejemplo, en mi caso, ya yo no los opero. Inclusive tampoco me pongo el corto. Simplemente ya para mí descarto esa operación porque fue fallido. Pero entonces, el triángulo ascendente, ¿verdad? Normalmente viene en una tendencia alcista. Venimos en una tendencia alcista. Y lo que empieza a ver es, al igual que el rectángulo, es como cierta consolidación del precio. Lo bueno del triángulo ascendente es que eh, te permite colocar tu stop loss de manera muy, muy sencilla, porque tienes estos precios y tienes esta línea de tendencia, entonces tu stop loss podría ir muy bien definido antes del rompimiento en el último mínimo que haya tocado la línea de tendencia y la proyección del target que también se puede sacar un promedio de proyección por lo mismo que venía diciendo José, que es como, eh, o sea, que por todo, por la cantidad de acciones, de todo lo que se ha generado de compra y venta, al final termina proyectando más o menos o aproximadamente lo que el movimiento interno dentro del triángulo. Por lo menos, Eh, ¿por qué el stop ahí? Porque como dice Arturo, o sea, si el precio rompe por debajo, la descartamos inmediatamente, porque esto es un patrón que en teoría es un patrón alcista. A romper por debajo ya invalida mi teoría alcista. Entonces, ¿por qué pongo mi stop ahí? ¿O por qué nosotros ponemos un stop ahí? Porque bueno, ese es el punto en el cual nuestra hipótesis queda invalidada. Así de sencillo. claro, claro, claro. Entonces, la verdad que los triángulos de verdad que son súper, a mí me gusta mucho operar este tipo de patrones por eso mismo. Entonces, claro, ya viéndolo de esta forma, fíjense que, bueno, al igual que el rectángulo, el triángulo tiene que tener ciertas, tiene que
sea, para que se forme, tiene que tener al menos 2 toques a una zona de resistencia como para formarla. Mientras más toques a la zona de resistencia tenga, o sea, más toques es, más testeos a la zona de resistencia tenga, valida mucho más primero la zona de resistencia y el patrón que se está formando. Y lo que tenemos que ver es que los mínimos que vaya haciendo cada vez sean menores y se pueda trazar fácilmente una línea o aproximadamente una línea de tendencia. Eh, Ahora, esto está genial, genial viéndolo de esta forma, pero ¿cómo son en la vida real los triángulos ascendentes? Por ejemplo, acá en AMD, antes de que tú des algún ejemplo, en AMD yo vi, ¿te acuerdas que nosotros estuvimos hablando sobre esta operación en AMD? Yo vi aquí dentro este es AMD en velas diarias. En velas diarias yo había detectado, pero esto es un mini triángulo ascendente acá en esta zona. ¿Ves? Sin ver todo lo que ocurría en el precio. Y yo había dibujado mi línea de tendencia acá. Y fíjense que mi entrada era al rompimiento de este triángulo al alza. Y fue un triángulo fallido porque el triángulo al final lo que hizo fue que él rompió y luego cayó. También hubo earnings cerca de esa fecha, pero automáticamente él cayó. Aunque este ejemplo quizás no es tan claro. Lo que pasa es que los triángulos al final, o sea, sería excelente que fueran como los dibujamos aquí, pero cuando vas a la, a la realidad son bastante, son diferentes, son un poquito más, puede ser un poquito más errático el movimiento del precio. ¿Tú tienes algún ejemplo que quieras revisar, José? No, bueno, a mí me gusta mucho el que tienes ahí en AMD. También me gusta bastante uno que está en Netflix en semanales. Si quieres con Netflix ahí para ver. Netflix en semanal. Pues. Se dio entre el 2018 y 2019. Ese que tienes ahí, donde tienes el soporte, la resistencia que dibujaste, y Sí. abajo le dibujas el ascendente. Eh, 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 o sea, tú dices acá, o sea, Es en correcto. esta zona. No, no, no. ¿No? Tíralo hacia el segundo pico. O sea, desde ahí, la primer pico está bien, ahora el segundo. Acá. Un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poco más, un poco más. O sea, aquí en esta. Es correcto, algo así. Ya te entendí. Que es otra cosa, los patrones eh, resultan también difíciles porque es un tema muy subjetivo y de percepción. A lo mejor lo que yo estoy viendo no lo Claro, ve otra persona. Entonces, claro. eso también lo lleva a que sea difícil. Por lo menos aquí vemos una especie de que, como vemos, repito, no es el más claro de los ejemplos, pero vemos también cómo tocó 3 veces, tocó también 2, 3 veces abajo y después rompió y una vez que rompió se comportó muy, muy bien. Si nos vamos al que tenemos en AMD, el de AMD se comportó también muy, muy bien. Al final también rompió perfectamente, tuvo dos puntos, 2, 3 toques arriba, tuvo 2 toques abajo. No, fíjate que Si aquí, quieres, acá hay un ejemplo también en semanal, este que está aquí. correcto. ¿Ves? Que tiene, o sea, lo importante de esto es, o lo que hay que identificar es estos testeos a las zonas de resistencia, ¿verdad? Que formen una línea horizontal, un rectángulo horizontal, e ir viendo que el precio cada vez más se va comprimiendo, ¿ves? Entonces, claro, Ese tipo de patrones que van tanto el ascendente como el cup and handle tienen ese toque adicional que no tienen a lo mejor otros, que es ese tema de la compresión que dice Arturo. El tema de la compresión te dice a ti que la volatilidad está reduciendo porque cada vez ese equilibrio y esa diferencia entre cuánto quiere pagar un comprador y cuánto quiere vender un vendedor se hace más pequeña. Entonces, cuando tenemos eso pasa mucho en estadística. Cuando tienes el precio muy pegado al promedio, lo más probable es que en el momento que el precio salga de ese punto, de ese narrow, de ese punto más reducido, el precio se va a disparar hacia cualquiera de los dos lados, ¿no? Upside o downside, pero viene un disparo. Entonces, ahí lo que nosotros buscamos es eso. Mira, me gusta consolidación, entonces si yo quiero entrar, por ejemplo, en ese punto, creo que el rompimiento fue en 60, si no me equivoco. sí, Entonces, puede tranquilamente hubiésemos podido tener, ser puedes ahí como dibujar la entrada, la salida y el stop, para que ya. la gente vea cómo nos daba una buena relación riesgo-beneficio, nos daba un punto de entrada óptimo porque nos permitía, mira, una vez que rompa por encima de esto, yo quiero entrar.
una vez que rompa por debajo de este punto, yo quiero salir porque significa que la hipótesis queda invalidada. Pero el upside, el potencial ganador, era espectacular. Estamos viendo una relación riesgo-beneficio superior a 3, superior a 4. Eso es espectacular. Casi Entonces, 5. casi 5. O sea, este tipo de operaciones no se dan todos los días. Era una muy buena operativa que hubiésemos podido, ese target, si se ponen a ver, lo hubiésemos podido definir. No es que estamos dibujando por dibujar, hubiésemos podido definir tranquilamente dibujando ese aumento porcentual que hubo entre el punto mínimo del patrón y el punto máximo. Claro. Podría ser entre este punto y la zona de, bueno, que es Eso, hablamos de ponle un 63%. 60, un Claro, 63% de, de subida una vez que rompió. déjame dibujarlo mejor. Y dos Claro, maneras, está el cálculo porcentual, que es haciéndole esa medición que nosotros hicimos, y está el de mero diferencial de precio. O sea, en el primer punto, el punto mínimo fue 30 y el otro punto mínimo fue 60, y el otro cálculo sería una diferencia de $30 en el precio y pudiéramos trasladarla, extrapolarla también a la gráfica. claro, La otra sería dibujando netamente una flecha que desde el punto máximo al mínimo y ese lo extrapolamos hasta allá. Hay muchas maneras, depende a qué escuela de análisis técnico te añadiste tú. Si estás en claro. la de Schumacher, si estás en la de Downs, si estás en la de Wyckoff, varía mucho eso. Pero lo importante es ver este tipo de casos, ¿no? Cómo se dio, pero también hay puntos buenos como el que voló Arturo temprano, donde no se dio, donde tenías un triángulo ascendente bien dibujado, pero tampoco se dio. Entonces, por eso que siempre hacemos énfasis en controlar el riesgo y manejar el riesgo, porque si fuese tan sencillo como que, mira, encontré un patrón, voy a vender la casa y me voy a ir al largo, todos fuésemos Claro. millonarios, pero no funciona así. Sí, no, es que justamente uno, y a mí me gustó mucho la palabra que tú utilizaste, uno se crea una hipótesis, uno supone, o vamos a decirlo de alguna forma, eh, por, por lo que uno ha visto, por lo que o el tipo de confirmaciones que uno ha visto, uno dice, ah, bueno, mira, hizo este rompimiento, ¿verdad? Sobre el patrón que estaba viendo. Yo definí bien mi riesgo, definí bien el target que me va a colocar. Ah, me gusta la operación, pero siempre existe ese riesgo de que la operación puede salirte negativa. ¿Ves? Que fue justamente el mismo caso que estábamos viendo en AMD. Fíjate que se veía el patrón, todo el tema, la compresión de precios, ya rompió, y fíjate que venía de una caída, o sea, o sea, AMD ha estado bastante lateralizada, al igual que Amazon, pero empezó a dar este patrón que podía ser de por lo menos un posible movimiento hasta la zona de lateralidad. Pero fíjate que justamente él hizo como que iba a subir, y ahí lo que hizo fue se devolvió automáticamente a la zona de soporte. Entonces, el tema aquí está en que, eh, de que los patrones no son, o sea, es lo que tú dices, no es conseguir un patrón y operar. Puede ser o sea, puede ser que te funcione, como puede ser que no te funcione. Lo que uno está tratando es de colocar como la mayor cantidad de como cartas a tu favor. No sé si me explico con Sí, el sí, sí, tema de sí. las cartas. Es como, Y ojo, a nosotros nos pasa el 50, 60% de las veces que no se nos da, ¿cierto? claro, sí, así mismo, así mismo. Es más, bueno, yo creo que eso no lo he conversado, pero yo este año he tenido una racha de pérdidas bastante grande, y muchas de las operaciones que han tenido patrones han sido operaciones que si yo vuelvo a ver, las vuelvo a operar. ¿Sí me explico? O sea, porque al final lo que uno se tiene que enfocar es en que uno hizo o uno siguió su plan de trading, más que fue negativa, fue positiva, gané tanto, perdí tanto. No, sino es un proceso. Al final es un tema de, si tú haces esto, lo repites 1000 veces y te mantienes con un win rate del 40 al 50% al final, y una relación de riesgo-beneficio, no sé, de 3 4 a 1, al final vas a tener mucho más de lo que pierdes. Entonces, ahí es donde hay que enfocarse que es un proceso y no que es una operación en particular, 2 operaciones en particular, 10 operaciones en particular, sino es todo en global, en general. Totalmente, totalmente. Eso me recuerda mucho siempre a esa frase que usaste a mi mentor, a Peter Brand, que Peter siempre decía, mi meta como trader es que una operativa que yo tomé hace 5 años, yo pueda verla y decir, la volvería a tomar 1000 veces más. Porque sé que si esa, independientemente si ha sido positiva o negativa, esa es una operación que
Si la tomo 1000 veces, voy a ser rentable. Así de las 1000 veces pierda 500, 400 veces, pero es que yo sé que mi diferencial de riesgo-beneficio hará que yo sea rentable a largo plazo. Entonces, eso es una... Arturo tuvo una racha negativa este año, bueno, pasó por uno por otro pensamiento suicida, pero él siempre estuvo enfocado en que eventualmente iba a salir de la racha, ¿correcto? Y actualmente está en una racha positiva con excelentes operativas. Entonces, a nivel estadístico, es lo que buscamos. Tenemos que hacer un seriado de pura estadística para que vean que, más allá de todo lo que hablamos aquí, de la parte técnica, que nos da la estructura y convicción para seguir una operativa, un estadista, una persona que hace un censo de un edificio, no tira la toalla cuando le dicen, mira, tu promedio de edad va a ser 20 años de cada habitante del edificio, y son 100 habitantes. Y si toca la primera puerta y un señor de 80 años, no dice, mira, no, se equivocaron. No, porque así no funciona la estadística. Entonces yo sé que una operativa negativa, o yo sé que un evento como el que tuvo Arturo este año, con varias negativas en hilo, representa simplemente una racha totalmente normal, estadísticamente hablando, en las siguientes 500 o 800 o 1000 operaciones que va a tener Arturo. Y posiblemente ahorita ya salió de la racha negativa y de una racha positiva, y posiblemente dentro de un año entre en una racha negativa otra vez. Así como a lo mejor él ahorita salió de una negativa y yo entré en una negativa. Así funciona esto. Sí, no, así mismo. Yo más bien estaba buscando ejemplos eh, de más triángulos ascendentes y me acuerdo que en Bitcoin había, pero muchísimo, pero hace bastante tiempo, vamos a ponerle el logaritmo, había, había un ejemplo claro de un triángulo ascendente, que aquí, por ejemplo, aquí hay varios, o sea, aquí hay varios ejemplos de triángulos ascendentes. El tema está en que es eso, es todo el tema. Mira, aquí, por ejemplo, hay uno. No está, bueno, este no es tan triángulo. Eh, pero y es lo que tú comentaste. Bueno, fíjate, por ejemplo, acá hay uno. Fíjate que aquí, uno podría interpretar un triángulo ascendente. ¿Ves? Entonces uno tiene este movimiento, fíjate la compresión del precio en Bitcoin y el rompimiento, mira lo que sucedió, continúa al alza. Ojo, uno proyecta una operación, pero es una proyección, no necesariamente va a alcanzar ese valor de target, puede ser que llegue muchísimo más arriba, puede ser que llegue un poco más abajo. Por ejemplo, fíjate aquí en Bitcoin el movimiento. El movimiento fue una locura. ¿Ves? Entonces, el tema está en ir interpretando o ir viendo o sea, o ir viendo las gráficas para poder ir interpretando o ir viendo ciertos patrones que son los que te gustan tradear y los que te gustan, eh, o sea, e ir afinando el ojo, porque al final es eso, es ir afinando el ojo. Pero bueno, yo Bueno, es creo que que es una de las cosas buenas de ahí, porque una de las cosas que tenemos que hablar en esos estudios de estadísticas personales es que Arturo lo hace, yo lo hago. Nosotros vemos y decimos, mira, a ver, yo he tomado en mis últimas 100 operativas, por decir un número, he tomado 30 rectángulos y he tomado 30 triángulos ascendentes y he tomado 30 hombro, cabeza, hombro, de los cuales me he dado cuenta que en la mayoría, en los rectángulos de 20, 25 fueron perdedoras, en los cabeza hombro 25 fueron perdedoras, pero en el rectángulo 25 fueron ganadoras. Entonces, bueno, es una forma también de optimizar resultados, de decir, mira, capaz el patrón que mejor se me da es el patrón de rectángulo. Vamos a enfocar entonces los esfuerzos en el de rectángulo. Vamos a tratar de optimizar más y vamos a tratar de reducir un poco el riesgo cuando veo una operativa en un triángulo, porque posiblemente no me vaya muy bien, porque mi estadística me está diciendo que no soy tan bueno en rectángulo. claro, Es un ejemplo muy bueno para, por ejemplo, libros como William O'Neill, que hicimos una reseña sobre su libro en nuestro Instagram, donde él se enfoca principalmente en un patrón que se llama Common Handle, porque ese patrón fue el que estudió, fue el que le fue mejor, fue el que, según su número y todo su estudio, él hace una sumatoria de evidencias tanto en lo técnico como en lo fundamental, y al final ese es el patrón en el cual el libro se enfoca más. Entonces todo va a depender de tu estrategia, de cómo vas añadiendo y cómo vas sumando cosas que te pueden venir a formular esa hipótesis para eventualmente lograr la rentabilidad. claro. Sí, ¿no? Y ahora, igual bueno, está el triángulo ascendente y está el triángulo descendente. Eh, el triángulo descendente, no sé si que eh, el triángulo descendente, lo voy a explicar. El triángulo descendente es
el contrario del triángulo ascendente. El descendente, lo que vas a tener definido es una zona de soporte, ¿verdad? Y el precio lo que va a hacer es algo similar a esto. Eh, 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 me equivoqué, acá, paz. Ajá. El precio lo que va a venir, el triángulo descendente es más para tendencias bajistas, pero a nosotros nos gusta más operarlos al contrario. Es rompimientos de ese triángulo para operaciones al largo, inclusive en tendencias alcistas. Entonces, el precio lo que hace es, él cae, tiene un primer testeo a la zona de soporte, luego vuelve a subir, vuelve a testear la zona de soporte, otra vez llega a subir, pero ahora fíjense que los máximos, por decirlo de alguna forma, son cada vez menores. ¿Ves? Entonces, de esta forma, o sea, va ocurriendo esta compresión del precio, vamos viendo menores movimientos o amplitudes del precio, y lo que sucede es que en algún momento, eventualmente, va a haber un rompimiento, ya sea al alza, ya sea a la baja, eso lo va a determinar el mercado. Entonces, fíjense que es exactamente igual a el triángulo ascendente, pero acá lo que tenemos es definido una zona de soporte definida. Entonces, claro, estos triángulos descendentes o sea, normalmente vienen de una tendencia bajista, ¿verdad? Y empieza como esta consolidación y luego para continuar a la baja de esta forma. Cuando llega acá, ¿verdad? Lo que puede es continuar, o sea, hace un rompimiento a la baja, se proyecta exactamente igual que el triángulo ascendente, pero a nosotros nos gusta operarlo al contrario. No sé por qué, la verdad, me gusta más operarlo de la otra forma. Inclusive me gusta mucho operarlo eh, cuando hace rompimientos de la línea de tendencia bajista de esta forma. Que lo que hace es continúa consolidando en esta zona y llega un momento en el que hace este rompimiento. Cuando él hace el rompimiento, me gusta mucho este tipo de patrones, es porque también tienes definido un valor de entrada y un stop loss bastante ajustado, pero muy válido. Y entonces de ahí tú te puedes proyectar bueno, igual que en el triángulo ascendente, lo puedes hacer por porcentaje, lo puedes hacer, eh, Máximos anteriores. claro. Entonces, hay un ejemplo y me acordé del triángulo ascendente porque lo vi en Bitcoin. Ahorita cuando vi Bitcoin, lo vi en velas diarias, mira, hace muchísimo tiempo, antes del rompimiento de, ves, fíjate aquí, acá, esta zona, fíjate aquí, esta zona de acá, aquí, él tiene esta zona, esta línea de tendencia, y él lo que empezó a hacer fue esta consolidación acá, ¿no? Entonces, ahí hay un claro triángulo descendente, y fíjense que al haber el rompimiento, uno pudo haber tomado una operación en este punto, con un stop loss bastante definido bajo la zona de soporte y llegar a hacer tu target, pero mira, fíjate, imagínate la cantidad el beneficio que hubiese ocurrido en este caso. ¿Ves? No, y Arturo, y ve esto también, ¿ves? Digo, claro, no vamos a entrar en este tipo de patrón ahorita porque, bueno, ya sería otro, pero aquí Ujú. también vemos como hubo una tendencia bajista, rompió y volvió a dispararse. Así mismo, así mismo. E inclusive, yo creo que eso lo vamos a hablar más adelante porque es un poquito más, no más complicado, sino un poquito más avanzado, cuando empiezas a ver un patrón general y empiezas a ver patrones dentro de patrones. Y eso, bueno, a ti, José, te encanta ese tipo como de consolidaciones o ese tipo de patrones, vale la redundancia, porque te dan como una segunda confirmación de la consolidación que está haciendo el precio. Pero bueno, yo creo que con esto queda bastante claro. Yo dejaría los otros patrones para la siguiente parte, para no cortarlos. Eh, y bueno, yo creo que con esto ya podríamos dar por finalizado el episodio de hoy. Eh, bueno, bastante, tratamos de ser un poquito lo más explicativo posible. Conciso, pero Claro, es difícil a veces porque son temas complejos. Aquí solamente abordamos tres patrones y son por lo menos
8 o 10 patrones principales. Claro. Ahí da como para bastante más. Como hemos venido anunciando en las redes sociales, hemos querido hacer como una especie de charla o clase virtual donde se apunten uno que otro, que sea algo pequeño, a lo mejor cinco Claro. oyentes que quieran estar en una charla como esta de Zoom, donde podamos responder sus preguntas. Así que si les interesa y llegaron hasta este punto del episodio, escríbanos un correo y coordinamos para que estén y sean parte de esa charla. Claro, También creo que perdón, y que nos hagan las preguntas que quieran, porque muchas veces nosotros suponemos o sea, que los temas que estamos hablando son como bastante interesantes o bastante importantes para todas las personas que están iniciándose, pero nos gustaría saber, bueno, mira, ¿en qué nos deberíamos enfocar más? ¿Cómo podemos ayudarlos de mejor forma? totalmente. Bueno, así hemos llegado al final de este episodio. Súper agradecido con todas las personas que nos escuchan, que siguen hasta este punto. Por favor, compartan este episodio con las personas que ustedes saben que todas las semanas le llega alguien y les dice, mira, tengo un amigo que hace trading, mira, quiero invertir aquí. Entonces, bueno, la idea de este podcast es que él llegue a las personas para evitar que las personas estafen, evitar que las personas pierdan dinero y más bien vean esto como lo que es una profesión súper rentable, una profesión súper válida, pero que necesita el tiempo y el estudio adecuado. Esto fue todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Pueden seguirnos en las redes sociales, como siempre, estamos en Instagram como @hablemos.de.trading, Twitter como Hablemos Trading y nuestro correo electrónico correo.hdt@gmail.com. Pero Arturo, será hasta la semana siguiente. Muchas gracias, José, muchas gracias a todos por sintonizar. Hasta luego.